La mañana del 13 de agosto de 2018, una mujer embarazada y dos niñas desaparecieron sin dejar rastro. No hubo forcejeo, no hubo gritos, solo una casa en silencio y un esposo que aseguraba no saber nada. La desaparición fue reportada pocas horas después, no por Chris Watts, sino por una amiga cercana de Shanann. Algo no encajaba desde el inicio. Shanann no respondía llamadas. No fue a una cita médica importante. Su auto seguía en el garaje, su bolso dentro de la casa. Cuando la policía llegó, no había señales de forcejeo. La casa estaba ordenada, demasiado ordenada. Chris Watts cooperó desde el inicio. Caminó por la casa. Respondió preguntas, pero algo en su actitud llamó la atención de todos. Mientras la policía recorría la casa, cada habitación parecía normal. No había señales de pelea, no había desorden. Nada indicaba que una madre y dos niñas se hubieran ido por voluntad propia. Chris Watts los acompañaba en todo momento. Caminaba detrás de ellos, respondía preguntas, pero rara vez miraba a los ojos. Dijo que Shanann se había ido con las niñas tras una discusión, que necesitaban espacio, pero dejó algo atrás, cosas que nadie abandona voluntariamente. Pero un vecino aportó algo clave: las cámaras de seguridad. En ellas se veía a Chris esa mañana, haciendo movimientos que no supo explicar. A partir de ese momento, la historia comenzó a cambiar. Las versiones ya no coincidían, las respuestas eran cada vez más confusas, y la calma inicial empezó a desaparecer. Horas después, Chris fue llevado a una sala de interrogatorios. Ya no había cámaras de televisión, ya no había sonrisas, solo preguntas y silencios largos. Durante horas, negó saber qué había pasado. Repitió la misma historia una y otra vez, pero su lenguaje corporal decía algo distinto. Evitaba la mirada, movía las manos. Se quedaba en silencio cuando las preguntas se volvían directas. Los investigadores no lo confrontaron de inmediato, le dieron espacio, dejaron que hablara. Sabían que el silencio, en estos casos, pesa más que cualquier acusación. Cada respuesta abría una nueva contradicción, cada pausa lo delataba más. La versión inicial ya no se sostenía y Chris lo sabía. Entonces ocurrió algo clave. Chris pidió hablar con su padre. Fue en ese momento cuando la historia cambió para siempre. Ya no hablaba como un esposo desesperado, hablaba como alguien buscando una salida, y entre frases cortadas comenzó a admitir lo que había hecho. Su padre le mostró pruebas, fotografías, detalles que la policía ya conocía. Además, las cámaras captaron algo que nadie esperaba. No eran imágenes confusas, no eran sombras, eran Shanann y sus hijas, las últimas imágenes conocidas de ellas con vida. Durante horas, Chris insistió en que se habían ido por su cuenta, pero las cámaras no mostraban a nadie huyendo, mostraban rutina, normalidad, y eso lo hacía aún más inquietante. En ese punto, Chris no confesó todo. Hizo algo distinto. Admitió solo una parte, una versión que intentaba reducir su responsabilidad. Dijo que Shanann había lastimado a las niñas y que él reaccionó después, una historia que no coincidía con ninguna evidencia. Lo que Chris no sabía es que la policía ya tenía más respuestas de las que aparentaba. Sabían dónde había estado, sabían a qué hora salió, sabían que había ido a un lugar muy específico.
un lugar donde trabajaba. Chris Watts trabajaba como operador en campos petroleros. Pasaba sus mañanas en lugares aislados, lejos de casas, lejos de testigos. Uno de esos sitios se llamaba Servi 319, un lugar al que fue esa misma mañana, un lugar que la policía jamás olvidaría. Esa mañana Chris salió de su casa antes del amanecer, dijo que iba a trabajar, nadie sospechó nada. Pero su rutina escondía algo más. Horas después, Chris regresó al mismo lugar. Esta vez, acompañado por la policía. Ya no hablaba, ya no explicaba, solo caminaba delante de ellos. En un momento, Chris se detuvo, miró al suelo y señaló. Ese gesto fue suficiente. El silencio fue total. Los investigadores encontraron primero a las niñas y minutos después a Shanann. En ese instante, la búsqueda terminó y la verdad quedó expuesta. Ya no se trataba de una desaparición, sino de un crimen que nadie quería confirmar. Tras el hallazgo, el caso avanzó rápidamente. Chris Watts fue escoltado ante la corte, donde ya no había versiones que sostener ni mentiras que repetir. El proceso fue breve, pero el impacto del crimen sería permanente. Durante la audiencia, los familiares de Shanann hablaron frente a la corte. Sus palabras no buscaron venganza, sino dejar constancia del daño irreversible que había causado. El caso de Chris Watts recorrió el país. Las imágenes, las declaraciones y las mentiras iniciales generaron indignación y preguntas que aún persisten. Durante la audiencia, la fiscalía expuso los hechos uno por uno. No hubo objeciones, no hubo defensa pública extensa. La evidencia hablaba por sí sola. Chris Watts se declaró culpable. Con esa decisión, evitó un juicio largo, pero no evitó la condena. El juez fue claro, no habría posibilidad de libertad. La sentencia fue cadena perpetua, sin opción a libertad condicional, un final definitivo para un caso que conmocionó al país. Durante días, muchos creyeron ver a un hombre desesperado por su familia, pero la verdad demostró que todo fue una actuación sostenida hasta el final. Durante años, Chris fue visto como un hombre común, trabajador, padre de familia, sin antecedentes. Esa imagen fue clave para que nadie sospechara de él en un inicio. El caso Watts no solo dejó una sentencia, dejó una lección incómoda. No todas las tragedias se anuncian con señales claras. Algunas se esconden detrás de una apariencia normal. Durante semanas, no hubo más apariciones públicas. Chris fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, lejos de cámaras y micrófonos. El hombre que habló frente a su casa desapareció por completo del espacio público. A pesar de la confesión, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo decidió? Son dudas que aún generan debate y análisis. Hoy, Chris Watts cumple cadena perpetua. Su historia permanece como una de las más perturbadoras del crimen moderno, no por lo que se vio, sino por lo que nadie supo ver a tiempo. Casos como este nos recuerdan que no todo es lo que parece. La verdad puede ocultarse detrás de una vida aparentemente normal.